Seguimos la clase con la ficha de insertar. En insertar tenemos esta sección páginas en la cual vamos a poder insertar una portada. Aquí vienen varias plantillas de portada. Podemos seleccionar directamente una de ellas o podemos buscar online en office.com más portadas. Bien, aquí tenemos unas cuantas. Vamos a seleccionar una, por ejemplo esta, la portada obviamente siempre se va a poner en la primera página. Ahí la tenemos. Y aquí podemos hacer las modificaciones que necesitemos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un título. Se va a llamar informe anual, por ejemplo. Aquí podemos poner una breve descripción. Pues ponemos informe del año 2020. Podríamos poner un subtítulo o dejarlo así tal cual, ¿vale? Esto no se va a imprimir, aunque lo puedo borrar, lo puedo seleccionar y dar a suprimir si no quiero ponerlo. Bien, después tendremos nuestras páginas normalmente del documento que teníamos abierto. Podemos modificar una portada, simplemente tenemos que volver a la opción de portada y cambiarla por otra. El texto se mantiene y lo único que, por ejemplo, en esta portada, la descripción que habíamos puesto, ¿vale? Como aquí no hay campo de descripción, pues no estaría, ¿vale? Pero la podemos agregar. Podemos hacer modificaciones en lo que es la portada, porque una vez que yo tengo seleccionada la portada, se abren las herramientas de dibujo. Y aquí, por ejemplo, pues puedo modificar los colores, si quisiera otro, el relleno de la forma, como ya hemos visto en otras ocasiones, el contorno, los efectos, ¿vale? Sobre la forma que tenga seleccionada. Esto no afecta a toda la portada, tengo que ir seleccionando las diferentes partes de la portada, ¿vale? Por ejemplo, este, veis que se ha quedado un color diferente, ¿vale? Pues si lo quiero igual, ¿vale? Pues tengo que seleccionar ese objeto, esa forma en este caso, y darle su color. Puedo hacer alineaciones del texto, puedo moverlo también, o puedo insertar también texto. Haciendo doble clic para quitar las selecciones que tenga, en la ficha de insertar tengo una opción que se llama cuadro de texto. Bueno, pues seleccionaría dibujar cuadro de texto, pincho donde quiera insertarlo, ¿vale? Y aquí pues escribiría. Acordaros que a este texto, ¿vale? Le damos formato seleccionándolo y yendo a la ficha de inicio, puesto que es texto normal. Y desde aquí, ¿vale? Pues podría modificar los colores igualmente, el tamaño, ¿vale? Y cualquier aspecto del formato de la fuente. Volvemos a la ficha insertar y en caso de que no quisiera tener portada o de pronto no me gusta, ¿vale? También puedo ir a portada y quitar portada actual, ¿vale? La eliminaría por completo. Vamos a poner el cursor que parpadee donde queramos escribir o hacer las siguientes acciones. Bien, lo siguiente que podríamos hacer sería agregar una página en blanco. Si pinchamos, ¿vale? Pues justo después de donde tenía el cursor, agregaría una página en blanco. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo el cursor aquí en medio del texto y agrego una página en blanco? Bueno, pues en este caso me habrá agregado una página en blanco entre este texto y el otro. Vamos a verlo. Y aquí continuaría el texto. Para ver esto mejor, podíamos bajar un poquito el zoom y me va a ir mostrando una vista de todas las páginas, ¿vale? Pues ahí lo veis, yo había puesto el cursor justo aquí, ¿vale? Ha creado una página en blanco entre medias, el siguiente texto y después la otra página en blanco que había creado poniendo el cursor justo aquí, detrás de este texto. Bien, vamos a poner el zoom normal a 100%. Si por un casual nos hemos equivocado, acordaros control Z y ya volvería a tener el texto aquí.
Lo siguiente que puedo hacer es un salto de página. Bueno, pues donde tenga el cursor vamos a poner aquí, ¿vale? Y yo quiero que todo esto que está aquí después del cursor vaya a la página siguiente. Bueno, pues pongo el cursor donde quiera, ¿vale? Y le doy a salto de página. Inmediatamente esa parte del texto irá a la siguiente página. En cualquier caso, ¿vale? Lo que haría esto también sería, si yo pongo el cursor aquí y le doy a salto de página, llevarme a una siguiente página en blanco. Si os fijáis, en todos los botones tenemos una descripción de lo que hace el botón y si tiene un atajo de teclado. Pero además en algunos tenemos esta opción de más información. Bueno, pues si pinchamos aquí nos dará más información sobre este botón. Incluso en este caso, ¿vale? Tenemos un vídeo y una descripción de cómo se hacen los saltos de página. Vamos a verlo. Mientras trabaja, Word inicia automáticamente una nueva página cuando llega al final de cada página. Si quiere controlar dónde termina una página y comienza la siguiente, inserte un salto de página manual colocando el cursor donde quiera iniciar una nueva página y, después, seleccione Insertar. Salto de página. Para cambiar la configuración del modo en que Word trata los párrafos en los saltos de página, seleccione Diseño y, a continuación, haga clic en la flecha situada en el grupo Párrafo. En el cuadro de diálogo Párrafo, seleccione Líneas y saltos de página. En Paginación, elija la opción que más le convenga. Si necesita eliminar un salto de página que se ha agregado a un documento, debe mostrar primero las marcas de párrafo. Seleccione Inicio. Mostrar o ocultar marcas de párrafo. Las marcas de párrafo son caracteres no imprimibles como saltos de página, marcadores de párrafo, espaciado o saltos de sección que pueden ayudarle a dar formato a un documento. A continuación, vaya al salto de página que desea quitar, haga doble clic en él para seleccionarlo y presione la tecla Suprimir. Podemos cerrar el panel de ayuda. Y esta última cosa que ha dicho es importante, ¿vale? Si vamos aquí a la ficha de inicio, tenemos este botón que me permite mostrar pues saltos de línea, saltos de párrafo, ¿vale? Espacios en blanco, por ejemplo. Si pinchamos, ¿vale? Me aparecen estos simbolitos, las flechas indican las tabulaciones, por ejemplo, y veis aquí tenemos el salto de página, así que para eliminarlo lo seleccionamos y le damos a la tecla Suprimir. Y ya habríamos quitado el salto de página. Vamos a quitar este también, Suprimir, ¿vale? Y ya habríamos quitado también el salto de página, ya no aparece una página después. Bien, volvemos a insertar. Y la siguiente sección nos permite crear tablas. Podemos crear tablas de diferentes formas. Si pinchamos en la flechita, saldrá un desplegable. Podemos crear tablas de 10 columnas y 8 filas, la que yo quiera. Por ejemplo, vamos a crear una de 4×4. Bueno, pues ahí tenemos 4 filas, 4 columnas. Siempre que creamos una tabla se van a abrir las herramientas de la tabla aquí arriba. Tenemos dos fichas dentro de las herramientas de la tabla, una propiamente para el diseño y la otra que es para ajustar la disposición de las celdas, el texto, etc. Vamos primero a la ficha de diseño. En la ficha de diseño tenemos varias opciones de estilo de tabla. Tenemos los estilos de la tabla, que es lo que vamos a modificar primero, pinchando aquí en la flechita, ¿vale? Pues seleccionamos uno de los estilos que hay aquí, que modifican el diseño de la tabla, y después, ¿vale? Podemos, por ejemplo, quitar la fila de encabezado, poner una fila de totales, donde se harán cálculos, poner una fila con bandas, quitar la primera columna, el diseño simplemente, la última, ponerla como nosotros necesitemos, ¿vale? Este estilo de la tabla. Después, aquí en sombreado, ¿vale? Podríamos modificar los colores. Ahora solamente al seleccionar alguno de los colores o pasar por ellos para ver la vista previa,
me lo está mostrando solamente en una celda. Si quiero que esto se aplique a toda la tabla, tengo que seleccionar toda la tabla. Para seleccionar toda la tabla, basta que pinche en este cuadradito que sale en la esquina superior izquierda. Pincho ahí 2 veces, estaría seleccionada toda la tabla, voy a sombreado y ahora sí cambiaría el color de toda la tabla. Puedo usar los colores del estilo o ir a más colores y utilizar la paleta estándar o la paleta personalizada de colores. Y recordar que podíamos modificar los valores de rojo, verde y azul. Por ejemplo, así. Aceptamos y ya se pondría en ese color. Dentro de estos estilos de la tabla, si pinchamos otra vez y vamos abajo, podemos modificar el estilo. Podemos aplicarlo a toda la tabla o a diferentes partes de la tabla. Podemos modificar el formato del texto, por ejemplo Arial Black. Podemos modificar el tamaño de la letra, negrita, cursiva, subrayado y nuevamente el color. Los bordes, el punto de los bordes y el color para los bordes. Me está quedando un poco hortera, pero bueno. Aquí podríamos definir cuántos bordes queremos. Por ejemplo, voy a poner bordes externos. Y aquí igualmente, ¿vale? Pues el color para los bordes externos. Le daríamos a aceptar y habríamos modificado la tabla con un estilo personalizado. Poco favorable en este caso. Bien. Puedo borrar el estilo y dejarlo, la tabla está aquí, ¿vale? Pero no tiene absolutamente ningún color, ¿vale? Entonces, bueno, esto es poco útil, la verdad. Seleccionaríamos la tabla otra vez, ¿vale? Y vamos a darle uno de estos estilos. Nuevamente en esta ficha de diseño tenemos aquí también la modificación de los bordes. Bueno, pues aquí ahora lo voy a cambiar a negro. Sale aquí una pluma y simplemente lo que tengo que hacer es pinchar en los bordes a los cuales quiero aplicar el diseño. Pinchando y arrastrando, o bien si solamente por ejemplo quiero este trocito, pues un clic. Podría modificar también el tipo de línea, no para estos que ya están pintados, ¿vale? Sino para los que vaya a pintar ahora, por ejemplo aquí. El punto, el color, ¿vale? Todo esto lo debería de seleccionar primero. Los bordes a los cuales quiero aplicar, por ejemplo bordes externos. Y copiar el borde que permite aplicar el formato a bordes específicos de la tabla, ¿vale? Pues si yo copio este borde, lo que copiaré es este tipo de estilo que he seleccionado aquí y ahora, ¿vale? Pues ahí volvería a hacer clic en los bordes en los cuales quiera utilizar ese estilo. En la ficha de disposición podemos ver o no ver las cuadrículas, ver las propiedades de la tabla. Esto también lo podemos hacer con el botón derecho del ratón y ahí le puedo definir un ancho, por ejemplo de 1 centímetro, la alineación que va a tener esta tabla con respecto al texto y el ajuste del texto con respecto a la tabla. Podría modificar el alto de la fila, por ejemplo, decir que las quiero de 2 centímetros. La columna, pues modificar el ancho para cada una de las columnas, ¿vale? Dependiendo de lo que tenga seleccionado. Ahora mismo están seleccionadas todas, ¿vale? Pero si no, iría a la columna siguiente, a la columna siguiente, a la columna siguiente. O una celda en particular. Y podríamos añadir un texto alternativo. El texto alternativo simplemente es una ayuda para las personas que tienen algún problema de visión y que no puedan entender o ver el objeto por el cual están pasando el ratón.
Al seleccionar esta opción y hacer una descripción, la persona que tenga este problema va a poder escuchar un título y determinar qué es lo que hay ahí. Bueno, esto sería lo que habría hecho haciendo estas modificaciones desde las propiedades. Desde aquí podríamos también dibujar una tabla. También tendríamos la opción de borrador, donde sale como una goma de borrar, y ahí puedo borrar diferentes partes de la tabla, pinchando y arrastrando o haciendo un clic. Por ejemplo, si lo que quiero borrar es un borde. Para que se quite el borrador, simplemente pulsar la tecla escape. Podría eliminar la tabla, celdas, columnas, filas o toda la tabla. Bueno, pues ahí pincharía y se eliminaría toda la tabla. Voy a hacer control Z para que vuelva a aparecer. Acordaos que esto sirve para deshacer los cambios. Y aquí, en este cuadradito que sale para seleccionar la tabla, si hago botón derecho, ¿vale?, también tengo estas opciones. La mayoría de estas opciones que están aquí en la ficha de descripción, ¿vale?, entre ellas eliminar la tabla. Voy a hacer control Z otra vez para seguir viendo las opciones que tenemos. Aquí en las herramientas de la tabla, ficha de disposición. Acordaos que para que salgan esas herramientas la tabla tiene que estar seleccionada. Bueno, pues podría insertar filas, celdas. Podría insertar filas bien arriba, bien abajo, bien a la izquierda o bien a la derecha, dependiendo también donde tengamos el cursor. La siguiente opción, combinar celdas, ¿vale?, me permite convertir varias celdas en una sola. Por ejemplo, voy a seleccionar estas 3 celdas pinchando y arrastrando y le daría el botón combinar celdas y se convierten en una. Ahora esta celda que está seleccionada la puedo dividir en cuántas filas y en cuántas columnas, ¿vale? Pues por ejemplo en 2 columnas y una fila, tal como está. Le daríamos a aceptar, ¿vale? Y veis que me ha creado 2. Puedo dividir las celdas tanto como dividir la tabla, ¿vale? Si por ejemplo pongo el cursor aquí y vamos a dividir tabla, ¿vale?, a partir de ahí me creará 2 tablas. No aparece lo otro porque estaba justo aquí al final de la hoja, ¿vale? Vuelvo a seleccionar la tabla, disposición, y aquí tendríamos el tamaño de la celda, tanto en alto como en ancho. O esta otra opción que es autoajustar, que cambia de forma automática el tamaño de las celdas, ¿vale? Pues le damos ahí y vamos a decirle o bien autoajustar el contenido, es decir, al texto que yo ponga, tanto texto escriba, así de ancha será la celda, o ajustar a la ventana o un ancho de columna fijo, ¿vale? Vamos a probar ajustar a la ventana, ¿vale?, que me ocuparía todos los márgenes de la hoja. Si volvemos ahí a autoajustar ancho de columna fijo, ¿vale?, es más o menos lo mismo, ¿vale? Va a utilizar todo el ancho de la ventana para definir el tamaño de las celdas. Y por otro lado, ¿vale?, si yo en esta celda escribiera algo, ¿vale?, por ejemplo lunes, y le digo autoajustar al contenido, ¿vale?, pues lo que me va a hacer es hacer todas las celdas pequeñitas y según vaya escribiendo, las celdas adquirirán el tamaño del texto que yo haya puesto. Como vais viendo. En estas celdas que tienen un tamaño de altura grande, ¿vale?, pues puedo alinear el texto de diferentes formas. Por defecto está alineado así, arriba a la izquierda, ¿vale? Lo puedo centrar, ¿vale?, lo puedo alinear a la izquierda. Solo lo estoy haciendo en esta celda porque era donde estaba el cursor, ¿vale? Si quiero seleccionar toda la fila, ¿vale?, simplemente pincho y arrastro todas esas celdas para que se aplique a todas a la vez. Bien, lo puedo centrar a la izquierda, centrar a la derecha, ¿vale?, o ponerlo abajo.
abajo a la izquierda, abajo al centro, abajo a la derecha. También puedo modificar la dirección del texto. Bueno, pues si pincho ahí varias veces, ¿vale?, me va a modificar el texto en ángulos de 90 grados. Puedo definir los márgenes de la celda, modificando sus valores. Y también, ¿vale?, si tengo, por ejemplo, un texto que quiera ordenar de la A a la Z o de la Z a la A, ¿vale?, pues también lo podría hacer aquí. Me dice cómo lo puedo ordenar por las diferentes columnas, qué es lo que quiero ordenar, el texto, ¿vale?, ascendente o descendente, de la A a la Z o de la Z a la A. En este caso no ha hecho nada porque no tengo nada más escrito en las columnas, ¿vale? Luego volveremos a esta opción y veremos un ejemplo. Volvemos a la ficha de insertar. Voy a poner el cursor al final de esta tabla, haciendo doble clic fuera hasta que veáis que sale el cursor parpadeando, y volvemos a insertar tabla en esta opción, insertar tabla. Aquí le podemos decir que quiero, por ejemplo, 10 columnas y 4 filas. Por defecto el ancho de columna es fijo, es decir, va a utilizar todos los márgenes de la tabla. Le puedo decir también autoajustar el contenido, como hemos visto antes, o autoajustar a la ventana, ¿vale?, o dar un tamaño específico para las columnas. Por ejemplo, vamos a poner 3 centímetros. Bueno, 3 centímetros va a ser mucho, puesto que tenemos 10 columnas, ¿vale?, y no tenemos tanto espacio aquí, así que vamos a poner, por ejemplo, 4 columnas. 4 columnas y 4 filas de 3 centímetros. Le damos a aceptar, ¿vale?, y ya lo tenemos ahí. Se vuelven a abrir las herramientas de la tabla, que ya hemos visto antes, ¿vale? Y para ver esta última opción que hemos visto antes en la ficha de disposición, voy a poner, por ejemplo, aquí A, moviéndome con las flechas, ¿vale?, bajo a la siguiente celda, voy a poner Z, aquí una B y aquí una F. Bien, ahora voy a seleccionar la columna, ¿vale? Si os ponéis justo con el ratón encima veis que sale una flechita, ¿vale? Pues haciendo simplemente un clic selecciono la columna, vamos a la ficha de disposición y le decimos ordenar. Vale, ¿qué es lo que vamos a ordenar? Pues la columna 1 en texto ascendente, por ejemplo. Pues aceptar, ¿vale? Y veis que ya me lo ha puesto en orden. Ahora, por ejemplo, lo vamos a ordenar al revés, de la Z a la A, volveríamos aquí a ordenar, seleccionamos ordenar por columna 1, texto y descendente. Aceptamos y ya estaría de la Z a la A. Para salir de esta selección, si queremos mantenernos en la tabla, hacemos un clic dentro de la tabla. Si queremos ya ponernos a escribir fuera de la tabla o insertar cualquier otra cosa, ¿vale?, tenemos que hacer un doble clic fuera de la tabla hasta que aparezca el cursor fuera y se quiten de aquí las herramientas de la tabla. Volvemos a insertar y la siguiente opción sería dibujar una tabla. Bueno, pues si pinchamos ahí nos aparece un lapicerito donde, pinchando y arrastrando con el estilo que teníamos seleccionado previamente, yo puedo ir creando la tabla a mi gusto. Por ejemplo, así. Para quitar el lápiz hacemos tecla escape y nuevamente aparecen las herramientas de la tabla donde puedo ir modificando, ¿verdad?, el diseño y la disposición de los elementos de la tabla, o añadir columnas o filas, etcétera. Volvemos a hacer clic fuera de la tabla, volvemos a insertar, tabla. La siguiente opción ahora mismo no se muestra porque tendría que tener un texto escrito, ¿vale? Entonces vamos, por ejemplo, a escribir separado por comas o por tabuladores: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, por
ejemplo. Seleccionamos este texto, vamos a tabla y ya podemos convertir el texto en tabla. Bueno, pues si hacemos un clic, ¿vale? Me dirá, según el texto que tenga escrito, cuántas columnas cree Word que tengo que tener y cuántas filas, ¿vale? Pues en este caso una fila, una columna. Le damos a aceptar y me convierte el texto en tabla, ¿vale? Pero si os habéis fijado en las opciones que venían ahí, ¿vale? Yo no puedo separar el texto por comas, ¿vale? Voy a hacer control Z y voy otra vez a insertar, tabla, convertir texto en tabla. Bien, para que en este caso me salieran lo deseable, ¿vale? Que serían 5 columnas y una sola fila, ¿vale? El texto debería estar separado o bien por tabulaciones, o bien por puntos y comas, o bien por otro carácter, que por defecto está puesto el guión. Así que si yo borro este guión y pongo la coma, automáticamente pasa a número de columnas 5, número de filas 1, que es lo deseable. Le damos a aceptar, ¿vale? Y ya estarían separadas. Hacemos doble clic fuera de la tabla, volvemos a insertar, tabla. Podríamos insertar también aquí incrustada una hoja de cálculo que va a funcionar como propiamente una hoja de cálculo de Excel, ¿vale? Si pincho aquí, insertará una hoja de cálculo en mi documento de Word. Se abren las herramientas de Excel para que yo pueda hacer aquí las operaciones que quiera en caso de que quiera realizar operaciones. Por ejemplo, 1, aquí pongo 2 y aquí quiero que me realice el cálculo de las celdas A1 y A2. Pues pondría signo de igual, selecciono la celda 1, le doy al más y selecciono la celda 2. Haciendo intro, ¿vale? Me dice que 1 más 2 son 3. Bien, bueno, pues esto se usaría como una hoja de cálculo normal que veremos más adelante cuando veamos Excel. Igualmente, para salir de la hoja de cálculo hago un clic fuera de la tabla. Bien, con el cursor fuera volvemos a tabla y por último tendríamos algunas plantillas de tipos de tablas que ya están hechas, ¿vale? Bueno, pues aquí podría seleccionar, pues por ejemplo, un calendario y ya simplemente tengo yo que hacer aquí las modificaciones que quiera. Bueno, pues estas son todas las opciones que tenemos para crear tablas. Volvemos al menú insertar y lo siguiente que tenemos es la sección de ilustraciones. Lo siguiente que vamos a hacer es insertar una imagen desde un archivo o bien online también. Bien, abrirá el explorador de archivos. Ahí busco la carpeta donde tenga mis imágenes. Normalmente, si somos ordenados, estará en mis imágenes, como es mi caso. No porque sea ordenada, sino es casualidad. Pero también podríamos ir a este equipo y buscar ahí en nuestras unidades de almacenamiento. Si por ejemplo lo tenemos en un pendrive. Bueno, en mi caso está aquí. Escojo esta imagen, le doy a insertar. Y aquí tenemos la imagen. Siempre que abrimos una imagen se abren sus herramientas de imagen. La primera opción que tenemos es quitar el fondo. Veis que aquí tenemos un fondo un poco blanquito alrededor, ¿vale? Le damos a quitar, ampliamos para poder ver el trozo de la imagen que queremos ver y el fondo que queremos quitar. Esto no sirve para todas las imágenes, más bien tienen que tener un fondo homogéneo y en este caso pues está considerando esta parte que está aquí en negro como fondo y no me deja ver más imagen. Pero con otras imágenes sí sirve. Si le damos a mantener cambios, ¿vale? Pues quitaría esa parte de la imagen que estaba en color rosa. Bueno, puede quedar un efecto chuli así, ¿vale? Así que a lo mejor pretendemos esto, ¿vale? Pero bueno, este no es el caso, ¿vale? Si hacemos control Z, volvemos hacia atrás y le vamos a decir descartar todos los cambios.
La siguiente opción son correcciones de brillo y de contraste. Vamos a aplicar alguna para que veáis algún ejemplo. Veis que cuando pongo el ratón encima tienen un nombre, por ejemplo está brillo menos 20%, contraste menos 20%. Esto a veces nos lo pueden pedir en exámenes. También pasa, y perdonar que vuelva atrás a inicio, con los colores tanto de las letras como por ejemplo de las formas, ¿vale? Que también tienen un nombre. Este es azul oscuro, texto 2, claro 60%. O el rojo, por ejemplo, es rojo énfasis 6, oscuro 25%. Bueno, pues a veces en los enunciados de exámenes, ¿vale?, nos piden que pongamos un color con un nombre específico. Si ponéis el ratón encima de los colores, ahí veis los colores, que normalmente están asociados a un tema. En general, ¿vale?, siempre al tema de Office, que suele ser el que está por defecto. Si vamos a la pestaña de diseño, ¿vale?, ahí vemos los diferentes temas que van a modificar los colores del tema, ¿vale? Normalmente estará en Office, ¿vale? Si no, pues lo buscáis ahí. Bien, volviendo a las herramientas de la imagen, también podemos cambiar el color aplicando filtros de color que vienen aquí por defecto con estos colores del tema. También podemos hacer más variaciones con los colores del tema o con la paleta estándar o personalizada, que está en más colores. Paleta estándar o paleta personalizada, que podemos escoger cualquier color o modificarlo. Volvemos a color, tenemos definir color transparente, que lo que va a hacer es en el color donde yo pinche con un lapicerito que va a salir, lo va a convertir en transparente, de forma que yo puedo poner esta imagen sobre el texto, ¿vale?, y ver el texto por detrás de la imagen, en esa zona que hemos puesto transparente. En mi caso lo voy a poner en las teclas. Vamos a escribir un poco de texto en chino, que ya sabéis que me gusta mucho, mentira, pero es para ir más rápido, ¿vale?, para luego poder ver este efecto aplicándolo a la transparencia que voy a poner en las teclas. Si vamos a la sección organizar, ajustar texto, ¿vale?, tenemos diferentes ajustes del texto en relación a la imagen, o mejor dicho, la imagen en relación al texto. Le ponemos delante del texto y ahora nos permite mover la imagen y ponerla sobre el texto. Y veis que en las teclas en blanco, donde he aplicado el efecto, ¿vale?, pues el texto se ve por detrás. Bueno, es un efecto que para algún tipo de imagen pues puede quedar chulo. Si vamos a color, nuevamente iremos a opciones de color de imagen. Se nos abre el panel de formato imagen, donde también podemos hacer modificaciones como modificar la saturación o la temperatura del color. Esto hace referencia al tipo de luz, más amarilla, más azul, más fría, más caliente. Podemos volver a colorear, es más o menos lo mismo que teníamos en color. O restablecer la imagen a como era inicialmente sin aplicar estos efectos. Voy a mover la imagen abajo. Vamos a cerrar formato imagen y efectos artísticos. Y entramos en efectos artísticos. Vamos a aplicar, por ejemplo, boceto de tiza, o pincel, o iluminado difuso. Podemos ir a opciones de efectos artísticos, se abren las herramientas de formato de imagen y abajo donde pone efectos artísticos encontramos alguna opción más. Aquí más o menos tenemos los mismos que teníamos arriba, pero seleccionando cada uno podemos aplicar opciones definidas para cada uno de los estilos.
por ejemplo la transparencia o la presión del trazo para este efecto artístico. La siguiente opción, comprimir imágenes, me va a permitir comprimir una imagen para un formato de salida determinado y con una resolución concreta. Por ejemplo, impresión, ¿vale? Tenemos 220 ppi, que son píxeles por pulgada, del inglés pixel per inch. Tendríamos formato web para 150 ppp, lo mismo, puntos por pulgada o píxeles por pulgada, o para correo electrónico con un tamaño mejor. Esto va a modificar el peso del documento expresado en megas. Lo podemos aplicar solamente a esta imagen que está seleccionada, como está marcado, o si quitamos ese tick lo aplicamos a todas las imágenes del documento. Y también podemos eliminar las áreas recortadas de las imágenes. Veremos más adelante que podemos recortar las imágenes y el área que sobra la podemos eliminar también para que no ocupe en el documento. Yo lo voy a poner en formato de impresión. Si supuestamente luego fuera a imprimir este documento, 220 píxeles por pulgada, como os decía, que es una buena calidad, y le daríamos a aceptar. Esto es importante, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el correo electrónico hay determinados tipos de correo electrónicos, como por ejemplo Hotmail, que tienen una limitación del tamaño de los archivos que podemos subir. Así que si nuestro documento de Word pesa mucho en megas, no podríamos subir el documento de Word para compartirlo como adjunto, ¿vale? Por tanto, es importante darle a esta opción, que no va a quitar calidad a las imágenes, pero sí le va a quitar peso. La siguiente opción me permite cambiar de una imagen a otra, la imagen que tengo seleccionada, sustituirla por otra, bien desde un archivo o bien desde imágenes en línea. Yo lo voy a hacer desde un archivo. Seleccionamos la imagen por la cual vamos a sustituir esta y le damos a insertar y se cambia una imagen por la otra. La siguiente opción es restablecer imagen cuando le hemos aplicado algunos efectos o correcciones o filtros de color. Así que primeramente lo que voy a hacer es añadirle alguno de estos efectos que hemos visto antes. Un filtro de color, un efecto artístico, y le damos a restablecer y la imagen vuelve a como era inicialmente, sin efectos. Después tenemos los estilos de imagen, que nos permite aplicar un formato al borde de la imagen fundamentalmente. Si pinchamos en la flechita, ¿vale? Pues ahí podemos seleccionar diferentes estilos. En estas herramientas de estilos de imagen podemos modificar el borde de la imagen con un color, bien un color del tema, o bien de la paleta estándar o personalizada. Podemos modificar el grosor del borde y también el tipo de raya. Podemos aplicar transparencia dentro de los colores. Tenemos efectos de imagen, sombras, reflexiones, iluminados, bordes suaves, biseles, giros 3D. Yo voy a aplicar este giro oblicuo. Dentro de diseño de imagen modificaría esta imagen para que se convierta en una imagen de Smart Art, que veremos después, pero básicamente son tipos de gráficos jerárquicos, por ejemplo, o circulares, o como por ejemplo, imaginaos la pirámide de Maslow, ¿no? Pues para hacer ese tipo de gráficos. Lo vamos a ver ahora en breve. Voy a hacer control Z para deshacer esto.
Volvemos a insertar a la imagen, a las herramientas de imagen, y aquí tenemos la sección organizar. Organizar me va a permitir ajustar la imagen con respecto al texto o a otras imágenes. Puedo modificar su posición, ubicar el objeto dentro de estas posiciones que ya vienen predefinidas, en línea con el texto o ajustada con el texto arriba a la izquierda o centrada arriba también, o a la derecha o en el centro o abajo, con estas mismas alineaciones: izquierda, centrada y derecha. Ahora mismo no lo apreciamos bien porque me está molestando un poco esta tabla, así que la voy a eliminar en el cuadradito. Acordaros, botón derecho, eliminar la tabla. Voy a subir el texto hacia arriba, pongo el cursor delante del texto y le doy a la tecla de retroceso. Pinchamos sobre la imagen, herramientas de imagen, ¿vale? Y vamos a ver ahora lo de la posición. Arriba a la izquierda. Arriba a la derecha, al centro, etcétera. Si vamos a más opciones de diseño, podemos ajustar la imagen en una posición concreta, ya que las anteriores están definidas en un sitio concreto, ¿vale? Entonces aquí puedo decir en qué posición exacta quiero poner la imagen. La siguiente, ajustar el texto, ¿vale? Me permitiría ajustar el texto con respecto a la imagen de diferentes formas: cuadrado, estrecho, transparente, arriba, abajo, detrás del texto, delante, como hemos visto antes, ¿vale? Estas opciones se ven mucho mejor cuando tenemos texto, imagen, luego texto, ¿vale? Y más texto que el que yo tengo aquí ahora, por ejemplo. Voy a escribir más texto. Selecciono la imagen, vamos a sus herramientas de imagen en formato, ajustar texto, y vemos la vista previa de las diferentes opciones. También puedo modificar puntos de ajuste para que el texto se alinee en torno a esos puntos. Mover con el texto, ¿vale? Que esto es anclar la imagen para que no se mueva. Vamos a insertar una forma dentro de insertar. Para poder ver las opciones de traer adelante y enviar atrás. Ahora mismo esta forma está delante de la imagen que hemos puesto antes. Selecciono la imagen y en herramientas de la imagen le digo traer al frente, traer adelante, y se pondrá sobre la imagen anterior, o traer al frente. En este caso daría igual una u otra, pero cuando tenemos más imágenes lo que va a hacer es traer una al frente de la otra. Por eso vamos a insertar otra imagen para poder ver este ejemplo mejor. La voy a copiar y pegar. En sus herramientas de dibujo que aparecen arriba la voy a cambiar de color. En los estilos de la forma, color negro. Selecciono la imagen otra vez, voy a sus herramientas de imagen y enviar atrás. Ahora la tengo en el fondo. Si le digo traer al frente, me la pondrá sobre la forma de color negro.
En el panel de selección puedo seleccionar las imágenes o formas que he insertado y abrirá también sus herramientas arriba. Lo cerramos. Selecciono la imagen y en sus herramientas la siguiente opción es alinear. Bueno, pues alinear la imagen a la izquierda, vertical, a la derecha, en la parte superior. Tenemos diferentes opciones. Selecciono la imagen otra vez. La siguiente opción, que sería agrupar objetos, se activará en el momento que yo tenga varios objetos seleccionados, por ejemplo la imagen y las dos formas que acabamos de insertar. Para seleccionarlas todas tengo que pinchar primero una de ellas, pulsar la tecla control y manteniendo la tecla control pulsada selecciono las otras dos imágenes, simplemente pinchando en ellas. Y vemos que ya se activa la opción de agrupar. Esto lo que va a hacer es agrupar todas estas imágenes como si fuera una sola, de forma que ahora las puedo mover en conjunto en lugar de una en una. Igual que hemos agrupado, podemos desagrupar. Lo vamos a hacer esta vez con el botón derecho del ratón. Y tenemos la opción de agrupar y desagrupar. Ahora ya estarían las tres por separado. Para moverlas ahora de forma separada o actuar en ellas de forma separada, tenemos que hacer un clic en la hoja para quitar la selección y después seleccionar la que quiera. La siguiente opción me permite girar en ángulos de 90 grados. Vemos ahí su vista previa. Pero si quisiera más grados o de grados diferentes, tengo más opciones de giro y en la opción de girar puedo especificar los grados a los cuales quiero girar la imagen. Por ejemplo, le vamos a poner 30 grados. También lo podemos hacer con las flechas o escribiéndolo. Y ahí tenemos ya la imagen girada a 30 grados. Voy a insertar nuevamente una imagen, ¿vale? Para no guarrear tanto esto. Debajo el texto. Y vamos a ver la opción de recortar. Primero insertamos una imagen, insertar, imágenes, selecciono la imagen, le damos a insertar, también podemos hacer doble clic. Y ahora lo que quiero es recortar estos bordes de la imagen para ajustar un poquito más la imagen del coche. Le damos a recortar, aparecen unos tiradores e igual que los utilizamos para hacer más grande o más pequeña la imagen, pinchamos y arrastramos hacia adentro. En este caso, para recortar esos bordes externos y que se queden más ajustaditos al perfil del coche. Estos son los recortes o las zonas, ¿no?, que quedan recortadas, que os decía antes que en la opción de comprimir se quitaban para quitar espacio y el documento pese menos. Hacemos un clic fuera para quitar la opción de recorte y ya tendríamos la imagen recortada. La seleccionamos y tenemos más opciones de recorte. Podemos recortar en torno a una forma. Seleccionamos la forma a la cual queramos recortar. Por ejemplo, voy a escoger el corazón y ahí hemos recortado la imagen con forma de corazón. Hago control Z. Podemos recortar en torno a una relación aspecto. Podemos rellenar. Y podemos ajustar.
que esto es cambiar el tamaño de la imagen para que toda la imagen se muestre dentro del área de la imagen, manteniendo la relación de aspecto original, esto es el alto por el ancho original. Seleccionamos la imagen otra vez y en las siguientes opciones de tamaño podemos modificar el alto y el ancho, tanto para una imagen como para una forma, cualquier tipo de imagen que insertemos, sea online, sea desde archivo. Si modificamos por ejemplo el alto, veremos que abajo también se va a modificar el ancho. Esto es porque se trata de mantener la relación aspecto, es decir, el alto y el ancho también la puedo hacer más grande o más pequeña tirando de los tiradores hacia afuera o hacia adentro más pequeña, hacia afuera más grande, y vemos como también se modifica el tamaño. Podríamos hacerlo en los tiradores de los lados, pero esto va a modificar la relación aspecto y va a distorsionar la imagen. Y como veis queda achatada y bastante fea. Procurar no hacer esto. Bien, siguiendo con insertar, tenemos imágenes en línea, que se conectará al buscador de Bing o a mi nube, a mi OneDrive personal. Si voy a Bing y por ejemplo busco coche, pues me aparecerán imágenes de coches. Bueno, puedo seleccionarla y darle a insertar. Y lo mismo, se abrirán sus herramientas de imagen, las mismas que hemos visto antes. Volviendo a insertar, lo siguiente que podemos insertar son formas. Siempre acordaros, si tenéis algo seleccionado, ¿vale?, quitar la selección y poner el cursor donde queráis insertar o escribir o lo que queráis hacer. Bien, entonces vamos a formas. Ya hemos visto antes, ¿no?, que seleccionábamos una forma y si hacemos doble clic siempre tendrá un tamaño fijo, y si vamos otra vez a insertar formas y ahora vamos a coger la misma y pinchamos y arrastramos, la podemos hacer del tamaño que nosotros queramos y variando la relación aspecto como nosotros queramos, es decir, el alto y el ancho. Se abrirán sus herramientas de dibujo. Por un lado me permiten insertar nuevas formas de la misma forma. Por otro lado puedo modificar los estilos de la forma seleccionada, bien a estos que ya están predeterminados, o bien modificando, como ya hemos visto en anteriores ocasiones, el relleno, el contorno o los efectos que le quiera aplicar a esta forma. Las siguientes opciones de estilos de wordart los vamos a ver más adelante, pero básicamente son aplicar diferentes efectos a un texto, ¿vale?, que vendría definido por estos estilos que están aquí, pero ahora lo vemos. Y después estas opciones de texto, dirección del texto, también estarían aplicadas a este wordart. Y aquí en organizar y en tamaño, ¿vale?, tendríamos las mismas opciones que hemos visto en imagen. Ajustar la posición, ¿vale?, del texto con respecto, en este caso, a la forma, poner una forma delante o detrás, alinearla a la izquierda, al centro, a la derecha, o cambiar su tamaño. Vamos otra vez a insertar. Y lo siguiente que podemos insertar es un gráfico de SmartArt. Dice: inserte un elemento gráfico SmartArt para comunicar información de forma visual. ¿Vale? Es algo que sea un poco más impactante, ¿no?, que llegue bien a la vista y nos proporcione la información suficiente. Dice: los elementos gráficos de SmartArt incluyen listas gráficas y diagramas de procesos, así como gráficos
más complejos como diagramas de Venn y organigramas. Bueno, pues si pinchamos ahí, seleccionamos el tipo de gráfico que queremos, vamos a poner por ejemplo ciclos, vamos a seleccionar este primero, ¿vale? Nos dice ciclo básico, utilícelo para representar una secuencia continua de fases, tareas o eventos en un flujo circular, enfatiza las fases o los pasos en lugar de las flechas o el flujo de conexión. Funciona mejor solo con texto de nivel 1. Así tendríamos una descripción, ¿vale?, para cada tipo de gráfico. Por ejemplo, crear organigramas con nombres y puestos, jerarquías de tabla. Bueno, yo voy a escoger, como os he dicho, ciclos, el primero, que se llama ciclo básico, y le damos a aceptar. Bien, todos más o menos funcionan de la misma forma. Una vez que yo selecciono este gráfico de esmalar, se abren sus herramientas de esmalar. Como os decía, todos funcionan más o menos de la misma forma, pero sí es verdad que estas herramientas pueden variar dependiendo del tipo de gráfico. Tenemos las formas que se han agregado con este gráfico circular básico, que es el que he seleccionado. Aquí en este panel de texto podemos escribir el texto que va a ir dentro de estos gráficos. Voy a poner, por ejemplo, los días de la semana. Lunes, martes, y así sucesivamente. Si quisiera añadir más formas, porque quiero poner los 7 días de la semana, ¿vale?, pues tengo aquí la opción de agregar forma. Si vamos a la flechita, ¿vale?, le puedo decir dónde la quiero agregar, delante, detrás. Veis que hay opciones que están en gris. Para este tipo de gráfico que yo he seleccionado no son necesarias, pero para otros gráficos, ¿vale?, pues yo puedo poner las formas de diferentes formas, ¿no?, por arriba, por abajo, etcétera. Son sobre todo para los gráficos que son de tipo jerárquicos. Bueno, pues vamos a insertar la forma delante de la que tengo seleccionada, ¿vale?, es decir, antes de la que tengo seleccionada. Como la quiero después, voy a hacer control Z, ¿vale?, agregamos la forma detrás, después de la que tengo seleccionada, y vamos a agregar otra, ya simplemente pinchando en el botón de agregar forma. Si la selecciono, puedo seguir escribiendo en el panel de texto. Voy al siguiente, o bien a la forma o bien directamente al panel de texto, y pongo domingo. Qué buen día el domingo. Bien. Puedo agregar subviñetas que veis reflejadas aquí en la forma. Puedo promover estas formas, ¿vale?, o disminuir el nivel. Si voy a otra cualquiera que no tenga viñetas dentro, por ejemplo esta, ¿vale?, puedo disminuir el nivel igual y promover. Es como meterlo dentro de la otra forma. Puedo moverlas de derecha a izquierda. Puedo subir o bajar de nivel, es decir, que esté antes o después. En este caso no podemos modificar el diseño, este sería para otro tipo de gráfico. Aquí podemos modificar dentro de los gráficos circulares. Tenemos diferentes tipos, que es lo que podemos modificar. No todos serán adecuados para la información que yo quiero mostrar. ¿Veis? Por ejemplo, este no me serviría. Este, bueno, los quesitos sí, ¿vale? Pero hay algunos que no me sirven, como este, por ejemplo. ¿Vale? Bueno, voy a escoger este mismo. Podemos cambiar los colores con diferentes estilos, relaciones también con los temas. Y podemos cambiar los estilos de esmalar.
como aplicarle efectos, ¿no? En 3 dimensiones. Bueno, así podemos hacer gráficos más bonitos, más vistosos, ¿vale? Aunque no siempre lo complejo es lo más bonito. Bien, si después de hacer modificaciones no nos ha gustado nada de lo que hemos hecho, vamos a restablecer gráfico, ¿vale? Y se quedaría como estaría al principio. Y si me gustaba más como estaba antes, ¿vale? Pues control Z me lo vuelve a dejar como estaba. Puedo cerrar el panel de texto, ¿vale? Y si no tuviera el panel de texto activo, lo tenemos aquí arriba también, ¿vale? Pero si no lo tuviera, en cualquier caso yo puedo hacer doble clic dentro de la forma y escribir dentro. Dentro de las herramientas de SmartArt tenemos 2 fichas, la de diseño en la que estábamos y al lado la de formato. Seguir cambiando el estilo, ¿vale? Y el formato. Puedo cambiar las formas, en este caso tengo seleccionada esta. Si lo quisiera para todas tendría que seleccionar todo el gráfico, ¿vale? La voy a cambiar por ejemplo por esta forma. La puedo aumentar, la puedo reducir, la puedo cambiar de estilo. Igualmente puedo modificar los colores, el contorno, los efectos de la forma. Para el texto puedo escoger un estilo de WordArt, esto no os lo aconsejo, queda súper hortera. Vamos a cogerlo negro por lo menos. ¿Veis? Además tampoco se ve muy bien. Podría modificar su relleno, su contorno y sus efectos. Voy a darle un poco al zoom para que lo veáis mejor, pero ya os digo que no os aconsejo, ¿vale? Que escojáis estilos de WordArt para un documento que sea formal. Bien, pongo el zoom normal. Las siguientes opciones de organizar, ¿vale? Pues también me permiten ajustar estas formas con el texto, si hubiera texto, en este caso no lo hay. Ajustar este gráfico con respecto al texto o cambiarle la posición. Si tuviera otras imágenes, pues traer al frente, traer detrás. Panel de selección, ya vimos que me permitía seleccionar entre diferentes formas que tuviera. En este caso solamente tengo lo que es el gráfico de SmartArt. Podría agrupar en caso de que tuviera otras formas, otras imágenes, como hemos visto antes, o también girar el gráfico en ángulos de 90 como hemos visto antes. En tamaño podemos modificar su tamaño, por ejemplo vamos a ponerle que de alto queremos 10 centímetros, ¿vale? Y ahí nos lo modifica. Hacemos un clic donde queramos escribir o insertar otra cosa, ¿vale? Para quitar la selección de nuestro gráfico de SmartArt. Y la siguiente opción que tenemos son los gráficos. Aquí podemos seleccionar diferentes tipos de gráficos, columnas, líneas, circular, barras, áreas, gráficos de dispersión, de cotizaciones, etc. Vamos a insertar por ejemplo uno circular. Tenemos diferentes tipos de gráfico circular que van a mostrar la información de diferente forma. Vamos a seleccionar este circular y le damos a aceptar. Como en todo lo que insertamos, cuando insertamos un gráfico, ¿vale? Por un lado se van a abrir sus herramientas de gráficos y por otro lado se va a abrir una hoja de Excel donde viene cómo se representan los datos en el gráfico. Aquí tendremos el título, aquí tendremos lo que está abajo en la leyenda, primer trimestre, segundo, tercero y cuarto, y en los quesitos propiamente estará esta información con los datos. Bueno, si lo tuviéramos que modificar o poner cualquier otra cosa, esta sería la disposición adecuada. Yo lo voy a dejar con esta información, por tanto cerraría ya la hoja de Excel una vez que he escrito aquí lo que tenga que escribir. Y en las herramientas de gráfico podemos agregar elementos al gráfico, como por ejemplo el título, que ya lo tiene en este caso.
pero lo podría quitar, lo podría poner encima del gráfico, lo podría poner superpuesto, ¿vale? Lo vamos a dejar encima. Podría poner etiquetas, es decir, los datos, ¿no?, que habíamos puesto en la hoja de Excel. Vamos a dejarlo así, en llamada de datos, que parece que queda más bonito. Y también una leyenda, ¿vale?, que ya la tenemos abajo, lo de primer trimestre, segundo trimestre, pero la puedo cambiar de ubicación. La voy a poner, por ejemplo, a la derecha. Tenemos otras opciones ahí, ¿vale?, que están en gris, porque serían para otro tipo de gráficos. Tenemos un diseño rápido también. Podríamos cambiar los colores. Podría cambiar los estilos del diseño, ¿vale? Estos son también diferentes formas de ver el gráfico y su información. Algunas más vistosas, algunas más bonitas, otras más feas. Vale, lo voy a dejar este primero, por ejemplo. Podría seleccionar los datos. Y nuevamente se abre la hoja de Excel por si quiero hacer alguna modificación. Y en esta ventana de seleccionar origen de datos, ¿vale?, yo puedo editarla y hacer, por ejemplo, una selección más grande si tuviera más datos. Cancelar. Podría modificar los datos. Nuevamente, por ejemplo, aquí ahora quiero un 9. Lo cierro y se tiene que venir a representar en mi gráfico. Puedo cambiar el tipo de gráfico, si en lugar de circular, por ejemplo, lo quisiera de barras. ¿Vale? Esto lo podremos hacer dependiendo de la información que estamos representando, porque no todos los gráficos sirven para representar la misma información. Vamos a ver este. Aceptar. ¿Vale? Este nos serviría, por ejemplo, y se abrirían aquí, ¿no?, sus propios estilos. Vamos a dejarlo como lo teníamos. Vamos otra vez a cambiar el tipo de gráfico, a dejarlo en circular como lo teníamos. Le damos a aceptar. Todas estas opciones, o sea, todo lo que tenemos en el gráfico, tanto el fondo como el título, como los propios quesitos del gráfico o la leyenda, los podemos modificar, ¿vale? Simplemente hacemos doble clic, ¿vale?, y se abrirán aquí. Vamos a quitar el panel de selección un momentito, ¿vale?, los formatos, en este caso para la serie de datos. Puedo modificar el ángulo, puedo modificar el que los quesitos estén más separados o más juntos, o ligeramente separados, por ejemplo, que es un efecto muy chulo. Puedo venir a ventas, igualmente modificar aquí este título, hacer doble clic y modificar el texto. ¿Veis? Alinearlo. Cambiar la dirección del texto. Vamos a ponerlo horizontal o angularlo, por ejemplo, a 15 grados. Bueno, pues si vamos así, pinchando en cada uno de los elementos, ¿vale?, podemos modificar el formato. O el fondo, por ejemplo. Pues si vamos ahí al fondo, puedo modificar su color de relleno, decirle un relleno sólido, por defecto el que estaba marcado, pero yo lo puedo cambiar.
Aunque no os recomiendo que hagáis este tipo de modificaciones, ¿vale? Porque cada uno tiene un sentido del color, ¿vale? Pero estos estilos que están aquí arriba normalmente es algo homogéneo, es algo bonito para la vista, queda serio, queda profesional, ¿vale? Si nosotros empezamos a modificar los colores, podemos hacer verdaderas chapuzas. Podemos aplicar efectos también, de sombra, de transparencia, cambiando el ángulo, el desenfoque, la distancia, ¿vale? Serían efectos para el fondo en este caso, que es lo que tenía seleccionado. Por otro lado, dentro de las herramientas de gráfico, ¿vale? Tenemos esta otra ficha que es formato, donde también podemos aplicar estilo a este gráfico, ¿vale? Cambio el fondo, por ejemplo, que es lo que está seleccionado. Le puedo cambiar los colores a los quesitos y luego, ¿vale? Como ya hemos visto en ocasiones anteriores, ajustar la posición del gráfico con respecto al texto y modificar su tamaño. Te recomiendo que vayas probando con todos los gráficos, ¿vale? Porque cada uno funciona un poco diferente, aunque en esencia es lo mismo más o menos. Bien, vamos a insertar otra vez, ponemos el cursor donde queramos, escribir o insertar en este caso, ya que estamos viendo las opciones de insertar, ¿vale? Cuando pase esto, insistir, doble clic. Y la siguiente opción que tenemos es captura. Bueno, si habéis utilizado alguna vez los recortes de pantalla, esto funciona más o menos igual que los recortes de pantalla. Si yo le doy a captura, yo puedo capturar la imagen o la ventana que esté abierta detrás de esta ventana de Word, que en este caso es esta, ¿vale? Pues ahí pincharía. O imaginaos, por ejemplo, que yo detrás de esta ventana tuviera abierta una ventana, por ejemplo, de Google Chrome con una imagen, o en este caso yo, que lo que tengo detrás es el escritorio. Bueno, pues iría a insertar, captura, recorte de pantalla, y aquí se va a poner sombreado con esta flechita donde yo voy a pinchar y arrastrar lo que quiera recortar de la imagen que tengo aquí, y así me puedo traer cualquier imagen o un texto o lo que sea, ¿vale? En formato de imagen, eso sí, a mi documento de Word. Y como es una imagen, pues se abrirán sus herramientas de imagen, ¿vale? Volvemos a la ficha de insertar. Ahora quiero insertar un vídeo en línea que esté en internet. Bueno, pues si pincho en vídeo en línea, ¿vale? Me saldrá una ventana donde tengo que insertar la URL o el código del vídeo. Bueno, en este caso, ahora mismo no tengo nada copiado, así que lo que voy a hacer es irme a YouTube, por ejemplo. Vamos a bajar esto aquí abajo. Y este vídeo lo quiero insertar en mi documento de Word. Bueno, pues haría botón derecho, copiar URL del vídeo, me vengo a mi Word, inserto vídeo en línea, pego con botón derecho la URL y le doy a insertar. Y ahí se insertaría el vídeo, que veis que ha sustituido por la imagen anterior que yo tenía. Esto me ha pasado porque la imagen estaba seleccionada. Voy a hacer control Z, ¿vale? ¿Veis? La imagen estaba seleccionada, así que si no quiero que pase esto, recordar que tengo que poner el cursor fuera y donde quiera que se inserte, en este caso el vídeo, ¿vale? Volvería a insertar, vídeo en línea, botón derecho, pego la URL y le doy a insertar, y el vídeo también lo puedo visionar desde aquí. Os dedico la canción que la he hecho yo, ¿eh? Bueno, lo paramos, salimos fuera.
fuera el documento y ya tendríamos ahí nuestro vídeo. Hacemos doble clic fuera. Como ya estoy casi al final de la hoja, voy a hacer varios intros para ir a la siguiente hoja. La siguiente sección es la de vínculos. Si pinchamos en vínculo, yo puedo establecer un hipervínculo poniendo, por ejemplo, aquí un texto, le digo el texto Google y la dirección a donde quiero que vaya, pues www.google.es. Vale, le daríamos a aceptar y ya tenemos ahí nuestro hipervínculo, de forma que cuando yo haga control más clic me llevará a la página de Google. Puedo hacer vínculos a más cosas, ¿vale? Bueno, lo primero, acordaros, poner el cursor donde quiera continuar. Bien, entonces vamos a vínculo. Bueno, podría hacer un vínculo a una página web existente, como lo hemos hecho, a un lugar de este documento, ¿vale? Pues si pincho aquí, ¿vale? Tendría que tener establecidos unos marcadores, ¿vale? Luego lo vemos esto. Podría establecer un vínculo para crear un nuevo documento y decirle dónde quiero que se cree el documento, o un vínculo a una dirección de correo electrónico. Para poder establecer vínculos a los marcadores, ¿vale? Pues primero tengo que establecer marcadores, ¿vale? Esta opción de aquí dice: los marcadores funcionan con hipervínculos y permiten saltar a un lugar concreto del documento. Si yo quisiera que dándole a un texto viniera directamente a este vídeo, selecciono el vídeo, le doy a marcador, ¿vale? Y pongo aquí nombre del marcador, vídeo, ¿vale? Le daríamos a agregar y no estamos viendo nada, pero aquí se ha creado un marcador, de forma que si yo aquí más adelante pongo aquí ver vídeo música relajante, y vamos a seleccionar este texto y a darle a vínculo en un lugar de este documento, ¿vale? Yo puedo seleccionar aquí el marcador a donde quiero ir, le damos a aceptar y cuando yo pinche en el vínculo con control clic me llevará directamente al vídeo. Lo siguiente que vamos a ver son los comentarios. Bueno, en los comentarios dice agrega una nota sobre esta parte del documento. Es como poner un post-it, ¿vale? En verdad, esta nota que yo voy a poner aquí, este comentario, no se va a imprimir. Es simplemente a título aclaratorio para mí o para quien lea el documento, pero en el formato informático, no impreso. Me pongo aquí en el texto, ¿vale? Yo quiero insertar un comentario sobre este enlace, ¿vale? Pues pincho ahí, comentario, seleccionar enlace, ¿vale? Y pongo aquí: pues recomiendo ver este vídeo. Hoy me comí un espacio. Vídeo, ¿vale? Bueno, pues ya quedaría ahí el comentario, ¿vale? Veis que los comentarios se ponen fuera de los márgenes, fuera de la hoja, porque no van a ser impresos, son solamente para yo hacerme anotaciones, ¿vale? Que necesiten un momento, pues yo que sé, porque a lo mejor he escrito un texto y no he terminado de escribirlo o quiero agregar algo después, pues me pondría ahí un comentario: revisar este texto o agregar más información o lo que quiera. En la siguiente sección tenemos encabezado y pie de página. Bueno, el encabezado sería esta parte que se va a poner aquí en este margen que no pertenece a la parte que puedo escribir de la hoja como tal, es decir, a mi área de trabajo como tal. Y el pie de página, vamos a verlo con el zoom aquí mejor, más pequeñito, ¿vale? Y el pie de página estaría aquí al final, en este otro margen. Bueno, con el zoom normal. Pues si le damos a encabezado, yo tengo aquí varias plantillas de encabezado, ¿vale? Por defecto me va a poner el nombre que yo he puesto en la portada que pusimos al principio, pero yo esto lo puedo modificar perfectamente, ¿vale? Como quiera. Se abren las herramientas para el encabezado,
donde también puedo añadir el pie de página, ¿vale? Pues vendría aquí pie de página, inserto un pie de página, por ejemplo, aquí, de cualquiera de estas plantillas, ¿vale? Por ejemplo, voy a cambiarlo por el de la página, el que numera las páginas. También tengo las opciones de poner números de página, bien al principio de la página, bien al final, en la posición actual, ¿vale? O en los márgenes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en los márgenes. Tenemos el encabezado, la página y el pie de página. Tanto para el encabezado como para el pie de página, según donde yo me ponga, ¿vale? Pues podemos insertar la fecha y la hora, por ejemplo, pues fecha y hora, vamos a ver, formato de fecha y hora, tenemos diferentes formatos, no solo de fecha, solo de hora, formato fecha y hora, ¿vale? Le damos a aceptar. Podemos añadir información ante el documento, por ejemplo, quién es el autor del documento, ¿vale? Acordaros siempre donde tenga el cursor, ¿vale? Voy a hacer una tabulación para que lo ponga un poquito más para allá, ¿vale? Pues autor, ¿vale? Pues ahí estaría. Puedo añadir algunos elementos rápidos, lo vemos aquí en estas plantillas. Puedo moverme entre el encabezado y el pie de página, ¿vale? Encabezado, pie de página. Puedo decir que la primera página es diferente, en nuestro caso la primera página era la portada y yo normalmente pues en una portada no quiero ni encabezado ni pie de página. Y también podría poner un encabezado diferente tanto para las páginas pares o impares. Bueno, si pongo esta opción, páginas pares o impares diferentes, ¿vale? Pues entonces tendría que poner para las impares un nuevo encabezado y un nuevo pie de página. Aquí tendríamos en posición donde va a estar ubicado el encabezado y el pie de página y lo que van a ocupar. Por defecto es 1,25 centímetros, que es esa parte que vemos aquí en la regla que está de color gris. Bueno, cerramos el encabezado y el pie de página, ¿vale? Lo veis aquí, la parte que está de color gris. Importante, ¿vale? Que si estamos aquí dentro, ¿vale? Una vez que yo cierro encabezado y pie de página, me lleva al documento, pero si no lo cerráis desde ahí, ¿vale? Tener cuidado, no seguir escribiendo el documento en el encabezado o en el pie de página, ¿vale? Llevaros el cursor fuera a la parte donde está mi área de trabajo, ¿vale? Para salir del encabezado o del pie de página. Más cositas que tenemos que insertar. Bueno, pues podemos insertar cuadros de texto, bien con una de estas plantillas, aunque yo prefiero dibujar un cuadro de texto, ¿vale? Pues iríamos ahí, dibujar cuadro de texto, pinchamos, arrastramos para que tenga el tamaño que queramos y directamente, ¿vale? Pues ahí ya podemos escribir. Lo bueno que tienen los cuadros de texto es que se mueven libremente por todo el documento. Así que yo a veces esto lo uso como truco para alguna imagen que no me permita mover como yo quiero, pues la meto dentro de un cuadro de texto. Eso sí, al cuadro de texto, ¿vale? Le quito tanto el relleno, porque por defecto es blanco y entonces no se vería blanco, como el contorno, ¿vale? Entonces iría relleno de la forma en sus herramientas de dibujo, puesto que esto es una forma, ¿vale? Sin relleno, y contorno sin contorno, ¿vale? Y así me quedaría como si fuera transparente, pero en realidad aquí, si pincho, tengo una caja de texto, ¿vale? Lo que os decía, estas cajas de texto se mueven libremente pinchando y arrastrando por el documento, así que si tienes algún problema a la hora de colocar imágenes, ¿vale? Métela aquí en una caja de texto. Vamos a hacerlo. Pues insertar, imagen, insertar, imagen, selecciono esta imagen, insertar, ¿vale? Y veis
como tenía seleccionado la caja de texto, ¿no? ¿Vale? Y veis que está aquí dentro de la caja de texto. Así que yo ahora, ¿vale?, puedo mover esta imagen libremente donde yo quiera. En cambio, si la imagen la hubiera tenido por sí sola, ¿vale?, voy otra vez aquí a insertar, imagen, la selecciono otra vez. Bueno, esta es otra, pero da igual. Veis que yo pincho y arrastro y no me deja moverla, ¿vale? Solo me deja moverla cuando ajusto, ¿vale?, por ejemplo al texto o alguna cosa de estas, como lo habíamos hecho anteriormente, poniéndolo transparente, ¿vale? Y entonces aquí ya sí me deja moverla, ¿vale? Así que si no os acordáis de venir aquí a las herramientas de la imagen, ajustar texto, ponerlo transparente, ¿vale?, pues metemos la imagen en una caja de texto, es otra opción. Volvemos a insertar y tenemos aquí algunos elementos rápidos, como por ejemplo autotexto, ¿vale?, pues por ejemplo con el autor, propiedades del documento, por ejemplo compañía, ¿vale? Y se ponen estas cajitas que ya las hemos visto anteriormente cuando hemos insertado la portada. Siguiente opción sería insertar un texto en WordArt. Bueno, pues pinchamos ahí, escogemos uno de los formatos que hay, por ejemplo este, y escribimos el texto que queramos. Bien, una vez que he escrito el texto, ¿vale?, si recordáis esta opción que había antes en herramientas de dibujo, ¿vale?, podría seleccionar la caja de texto de WordArt, cambiar el estilo, modificar sus colores, el contorno, añadirle algún efecto, por ejemplo así. Y si vamos otra vez aquí a la flechita, tenemos la opción de transformar. Bueno, pues aquí tenemos diferentes transformaciones para el texto. Esto también es una cosa que a veces piden en ejercicios tanto de oposiciones como en pruebas libres de FP. Bueno, pues pinchamos ahí y ya estaría. Volvemos a insertar. Me voy a ir voy a escribir algo en un lugar de la Mancha, puntos suspensivos, ¿vale? Y tenemos esta siguiente opción, que es la letra capital. Dice crea una letra capital al principio de un párrafo, como en los cuentos, ¿vale? Bueno, pues selecciono el párrafo, ¿vale? Le digo letra capital y bien o en texto o en margen, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a poner ahí en texto. Esto es la letra capital. Seleccionada la letra capital, ¿vale?, yo puedo venir otra vez al botón, a opciones de letra capital, y aquí hacer alguna modificación. Puedo cambiarla otra vez a que esté en el margen en lugar de en texto, ¿vale? Podría cambiar el tipo de fuente, podría modificar el número de líneas del texto que ocupa, ¿vale? Vamos a poner 4, por ejemplo, y la distancia que hay entre la letra capital y el texto, ¿vale? La voy a poner a 1 centímetro. Aceptamos, ¿vale? Y ya habría hecho estas modificaciones. Igualmente la puedo seleccionar y moverla, ¿vale?, más arriba o más abajo, pinchando y arrastrando. Bien, hacemos clic fuera de la letra capital y la siguiente opción es agregar una línea de firma. Bueno, esto es como para agregar una firma electrónica. Bien, para tener una firma electrónica, ¿vale?, nosotros digamos que tenemos que haberla solicitado a una entidad que se encarga de esto.
¿vale? Podemos solicitar líneas de firma electrónica en Microsoft Offline, pero si no recuerdo mal, esto tiene un coste, ¿vale? Podemos agregar servicios de firma, pues esto igual, serían organizaciones que me permitieran insertar una firma, ¿vale? Si no tengo una de estas firmas, digamos que son válidas, digitalmente hablando, ¿vale? Pues puedo poner aquí mi nombre, por ejemplo, el puesto, una dirección de correo electrónico, por ejemplo. Y aceptamos, ¿vale? Me saldrá aquí una línea de firma para que yo firme de forma manual. Lo siguiente que puedo hacer es insertar la fecha y la hora en el formato que yo quiera, por ejemplo. También podría insertar un objeto, esto es incrustar un objeto dentro de este documento de Word. Puedo, por ejemplo, incrustar un archivo de PDF, una imagen, ¿vale? Bueno, tenemos aquí varias opciones. En este caso sería para crear un documento en blanco, ¿vale? Y si lo que quiero es meter aquí un archivo que ya está creado, pues le iría a crear desde un archivo, examinaría para buscar el archivo que quiero insertar. Por ejemplo este, le doy a insertar y le digo vincular al archivo para lo siguiente. Dice inserta el contenido del archivo en su documento y crea un vínculo con el archivo de origen. Los cambios en el archivo de origen se reflejarán en su documento siempre que yo abra Word, ¿vale? Si ha habido algún cambio en el otro documento, en este documento, también lo veré aquí. Bueno, le daría a aceptar. Y ahí estaría, ¿vale? Incrustado este PDF. Siguiente opción serían ecuaciones. Bueno, aquí se crea un cuadro de ecuación, ¿vale? Para no tener que escribir las ecuaciones de forma fea, como poníamos antes a lo mejor 2 y la rayita del 7 entre 2, por ejemplo. ¿Vale? Pues aquí tenemos diferentes estructuras para componer nuestra ecuación, ¿vale? Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, una fracción, ¿vale? Donde yo puedo poner aquí el 2 y en la parte de abajo el otro 2. Ahora podría, por ejemplo, decirle que quiero multiplicar por una integral, por ejemplo, por poner algo, ¿vale? Pues ahí está. Y así, ¿vale? Voy componiendo mi ecuación. Tengo algunas ecuaciones ya por defecto también, ¿vale? Ecuaciones que son típicas y que yo luego puedo ir modificando los números, ¿vale? Vamos, por ejemplo, aquí abajo, insertar otra, ¿vale? Insertar ecuación, le damos aquí a las plantillitas y cogemos esta, ¿vale? Entonces yo puedo decir que esto en vez de un 1 sea un 3, ¿vale? Puedo modificar todo esto, un 4, esto un 10, por ejemplo, ¿vale? Etcétera.
Tenemos fracciones en diferentes formatos, índices, subíndices y superíndices, radicales, integrales, operadores grandes, como sumatorios, uniones, intersecciones, corchetes, funciones de seno, coseno, acentos, logaritmos, límites, operadores y matrices. Y con todas estas estructuras, ¿vale?, podemos crear la ecuación que deseemos. En mi caso tengo una pantalla que es táctil, así que tengo esta opción de entrada de lápiz de ecuación, ¿vale? Si pincho aquí, ¿vale?, pues yo con mi dedo podría estar dibujando en la pantalla. No lo veis, pero es lo que estoy haciendo. Y automáticamente, ¿vale?, me está escribiendo aquí arriba la ecuación. Bueno, si está correcto, ¿vale?, pues le damos a insertar y ahí me la habría insertado, ojo, donde tenía el cursor. Volvemos a insertar y por último, ¿vale?, lo que vamos a insertar son símbolos, bien estos que ya están aquí predefinidos, o si me piden o quiero cualquier otro símbolo, iría a más símbolo. Bien, voy a poner primero el cursor donde los vaya a insertar, porque si no aparecerían ahí en la fórmula. Vamos a símbolo, más símbolos, ¿vale? Y recordar que tenemos diferentes fuentes para insertar símbolos. Estas son las más comunes, las Windings. Tenemos Windings 1, 2, 3. Voy a escoger la 3, por ejemplo, ¿vale? Y si bajáis por aquí, pues tenéis diferentes símbolos. Bueno, pues voy a poner una flechita, por ejemplo, e insertar, ¿vale? Ahí estaría. Cerrar, y esto se trata igual que un texto. Si lo selecciono y voy a la ficha inicio, puedo aumentar su tamaño, disminuirlo, cambiarle el color, ¿vale? Igual que un texto normal. Bueno, pues hasta aquí la ficha de insertar y la clase de hoy. Hasta luego.